Bueno, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Silvia Schmelkes. Soy la consejera presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo soy desde el 1 de mayo del año 2013. Les quiero contar que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación existe desde hace más tiempo. Fue creado en el año 2002. Funcionó durante poco más de 10 años como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. Pero en febrero, cuando se modificó el artículo 3 de la Constitución y cuando empezó el proceso de reforma educativa, se le dio la autonomía al INE, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Le voy a llamar INE de ahora en adelante. El INE es una institución que se dedicaba, a lo largo de esos 10 años, a elaborar indicadores que nos decían cómo iba la educación en el país, sobre todo la educación básica. También hacía una prueba que se llamaba SCALE, no era la prueba enlace, era otra prueba, que aplicaba a una muestra de alumnos a diferentes grados cada año y también podía decir entonces cómo estaba el aprendizaje de los alumnos de diferentes estados del país y de diferentes tipos de escuela. Y luego hacía algunos estudios sobre escuelas en el país. A raíz de la reforma constitucional, que como decía al INE se le da la autonomía, la situación cambia de manera importante. En primer lugar, ahora la máxima autoridad del INE es una junta de gobierno que está constituida por 5 consejeros y esos 5 consejeros fueron electos por el Senado de la República. Los 5 consejeros que somos fuimos, antes de entrar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, investigadores educativos. Nos dedicábamos a la investigación de la educación y todos lo hemos hecho durante muchos años. Ninguno de nosotros tiene filiación partidista, eso es parte de la autonomía. Ahora que el INE se hace autónomo, se le encargan al INE funciones muy importantes de una gran responsabilidad. Una de ellas es evaluar el sistema educativo nacional. Y por esto lo que se entiende es evaluar el sistema de educación básica y el sistema de educación media superior en lo que se le da al sistema para funcionar, los recursos, los maestros, pero también en sus procesos, la enseñanza y el aprendizaje, y en sus resultados, el logro educativo que tienen los alumnos y lo que logran los alumnos con esos certificados que obtienen en la escuela. Se le ha encargado al instituto evaluar alumnos, evaluar maestros y directores de escuela y supervisores, instituciones educativas, es decir, las escuelas mismas, cómo están funcionando, los programas educativos, como el programa de escuelas de calidad, que muchos de ustedes conocen, y las políticas educativas, por ejemplo, la política de educación intercultural o la política de formación docente. Todo eso se le encarga al INE. También se reconoce que no solamente el INE hace evaluación educativa, hay otras instancias, sobre todo las autoridades, la federal y las estatales, que hacen evaluación educativa. Y al INE se le encarga coordinar lo que se llama el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, en donde están representadas las autoridades, tanto la federal como las estatales. El INE también tiene como cometido elaborar lineamientos sobre la evaluación educativa. Y lo interesante de estos lineamientos, que dicen cómo y sobre qué hacer evaluación, es que son lo que se llama vinculantes, quiere decir que las autoridades educativas se tienen que sujetar a ellos, y por eso el INE es autoridad en materia de evaluación. Y además de eso, el INE emite lo que se llama directrices de política educativa, es decir, con base en sus evaluaciones y en las otras evaluaciones que realiza el sistema educativo, le puede señalar al gobierno lo que tiene que hacer para mejorar la calidad y la equidad en educación. Estas directrices se hacen públicas y tienen que ser respondidas públicamente por las autoridades educativas correspondientes en un plazo de 60 días. No son obligatorias, pero sí, al hacerse públicas, la sociedad está muy al tanto de lo que se necesita hacer para mejorar la calidad y la equidad en educación. Cuando este grupo de 5 personas que constituye la Junta de Gobierno del INE asumió sus funciones, se pusieron a pensar
en los principios que tenían que guiar su trabajo y decidieron los siguientes. Lo primero era que su trabajo iba a estar guiado por asegurar que se fuera cumpliendo cada vez mejor el derecho de todos y de todas a una educación de calidad. Entonces, el derecho a la educación, y no solamente a ir a la escuela, sino a recibir la enseñanza que iba a permitir un aprendizaje que sirva para la vida, eso es una educación de calidad. Eso es uno de nuestros principios más importantes. El segundo más importante es que la evaluación tiene que servir para mejorar. Es decir, la evaluación, el principal propósito es que mejore a los alumnos, que mejore el profesionalismo de los maestros, que mejore las escuelas y, en una palabra, que mejore la calidad de la educación. De eso se trata la evaluación. La evaluación no es para castigar, es para ayudar a crecer, es para ayudar a mejorar. Ese es el segundo principio. El tercero es un principio de justicia. Nos parece muy importante, por un lado, que la evaluación sea justa, pero además que lo que se evalúe es qué tan justa es la educación en el país. La educación que reciben todos y todas es de la misma calidad, tiene los mismos resultados, se puede considerar que la educación está bien distribuida. Ese es el principio de equidad y nos interesa muchísimo evaluarlo porque nuestro sistema educativo es muy inequitativo. Un principio más, y eso tiene mucho que ver con el proyecto que estamos arrancando, es el principio de diversidad. Nosotros queremos reconocer la diversidad de México como uno de sus principales valores. Queremos valorar esa diversidad y estamos convencidos de que la tenemos que atender. Y no queremos que la evaluación sea un mecanismo más para homogeneizar la educación, para hacer la educación igual, idéntica para todos, sino más bien para poder responder a lo que cada grupo humano necesita para poder aprender lo que requiere para una vida digna. Entonces, el principio de diversidad también es muy importante. Y el último principio es el principio de participación. Nos parece que para definir lo que queremos en educación y cómo debe ser evaluado eso que queremos en educación, tenemos que lograr la participación de la sociedad como un todo, de los diferentes grupos que la constituyen, los indígenas de manera muy importante, y también de manera prioritaria del magisterio, porque el magisterio es el que sabe lo que necesita para ofrecer una educación de calidad. Entonces, para responder a estos principios, hemos pensado en varios proyectos. Uno de ellos, del que les quiero hablar en este momento, es un proyecto que se llama Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos Indígenas sobre la Evaluación Educativa. Esta consulta la queremos hacer porque estamos convencidos de que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados. De hecho, este derecho está establecido también en la Constitución mexicana. Tienen derecho a ser consultados sobre las cosas que les afectan. Y bueno, es evidente que la educación les afecta y que la manera como se evalúa la educación que reciben también les afecta. Por eso queremos empezar con este proceso de consulta a los pueblos indígenas para ver cómo ven ellos lo que debe hacer la escuela, lo que hace bien, lo que hace mal, lo que quisiera y no hace, y sobre todo, cómo quisieran que eso que a ustedes les parece que debe de hacer la escuela se evalúe. Porque nos parece que en la medida en que sabemos que evaluar, pues tendremos los elementos para poder mejorar la educación en el sentido en que los pueblos indígenas piensan que debe caminar. Entonces, esta consulta, lo que vamos a hacer ahora es iniciar con una especie de prueba piloto de la consulta, pero lo vamos a hacer ya con 50 comunidades de alrededor de 20 pueblos distintos, de 20 estados de la República, y la idea es que estos pueblos puedan expresarse con muchísima libertad acerca de qué es lo que consideran que debe de ser la educación, lo que les gusta y lo que no les gusta de la escuela, lo que les parece bien y lo que no les parece bien de sus maestros y lo que les gustaría que la escuela enseñara y que no está enseñando, para después contarnos cómo debería evaluarse aquello que se enseña en la escuela y que ustedes quisieran que se enseñara en la escuela. Esta consulta tiene 3 pasos. Un primer paso es el de información. Hay 1 mes y medio para poder informar a las comunidades acerca del contenido de la consulta, de por qué estamos haciendo esta consulta. Después viene la consulta misma, y es muy importante decir que esta consulta la vamos a hacer en la lengua que se usa en esas comunidades y que además la va a coordinar
una persona que la comunidad apruebe, que conozca la comunidad y que esté de acuerdo la comunidad con la que sea la que coordine la consulta. Esa es la fase de consulta, comunidad por comunidad. Y una tercera fase van a ser reuniones por región, en donde se van a juntar varias de estas comunidades y donde van a conocer el resultado de esta consulta y van a poder discutir nuevamente sobre ella. Estamos por iniciar esta consulta y pues yo la verdad lo que quisiera es invitarlos a participar de manera muy entusiasta y muy activa en esta consulta, de ayudarnos a conocer lo que piensan los pueblos indígenas acerca de la educación nacional. Nosotros esperamos que como resultado de esta consulta tengamos primero un protocolo para que las futuras consultas se puedan hacer recogiendo lo más importante de esta experiencia, pero también pensamos que ya a partir de esta experiencia podemos hacer lineamientos acerca de qué y cómo evaluar en las comunidades indígenas y podamos emitir directrices para que se mejore la calidad y la equidad de la educación que reciben los pueblos indígenas. Entonces, nuevamente, los invito, la verdad, con todo corazón, a que participen de forma activa y entusiasta en este proceso. Muchas gracias.